Voy a sumar a esta conversación a un amigo, que es el señor Gabriel Slavinsky, que ya está en nuestro Zoom, prolijamente arreglado con una camisa, aún en viernes pascual, el amigo Slavinsky. Así que, Gabriel, ¿cómo estás? Me dicen que estás en México. ¿En México? ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, Leandro? Sí, acá en Guadalajara. Lindo momento para estar en México, ¿no? O sea, con todo este cruce Claro, entre... claro. ¿Eh? Sí, la verdad que trabajando en campaña y todo el mundo hablando sobre ¿Ah, sí? la ¿Hay, pelea hay gente hablando ahí de eso? Milei López Obrador. Y sí, en el mundo político sí. Mirá. ¿Y qué viste ahí sobre eso? Contame un poquito de ya que estamos, te aprovecho para eso. No, que no llegan a comprender, digamos, por qué hay un incidente de esta naturaleza en dos pueblos más cordiales, Ujú. de relaciones cordiales, y es el no entendimiento de la lógica Milley que nosotros tratamos de interpretar hace 2 años y que visto desde lejos no es muy simple, porque acá el esquema outsider podrá ser el de Trump, podrá ser el de Bolsonaro, podrá ser el de Zelensky, pero claramente el de Milley es significativamente distinto. O sea, vos tampoco podés explicar demasiado bien, o sea, podés tener una aproximación mayor a la que tiene un mexicano, pero todavía estamos como escudriñando el fenómeno. Sí, yo digo que Milei todavía juega un poco en el multiverso, ¿no? Es esa Ujú. cuestión desconocida que se sabe que es moderna, pero que habla otro idioma, por lo menos a nivel político conceptual. Nosotros como consultores o estrategas tratamos de trabajar en esa lógica, ¿no? De tratar de comprender, de codificar y tratar de, sobre todo, de traducir. Traducir por qué hace una cosa o hace la otra. Es a nivel estratégico y también táctico, porque Milei básicamente tiene una estrategia que lo hablamos muchas veces, Leandro. Sí. eh, la campaña prácticamente no cambió y es de puro desenvolvimiento operacional y táctico, porque su aplicación táctica es tan potente que se transforma en estratégico. Quizá me puse un poco No, 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 teórico. está bien, está perfecto, está perfecto. No, no, es interesante. Ahora, veníamos hablando aquí con Esteban Di Paola, que es sociólogo, sobre la cuestión interna. Yo recién mostraba unos videos de Fantino y Cugini que se estaban quejando por la cuestión de las tarifas, y ahí Cugini decía algo interesante que es, los otros que no son Milei dicen que tienen la solución, pero yo vengo pagando los costos de la política tradicional hace 80 años. Vuelve toda esa historia. Ahora, la posibilidad de Milei transitando por ahora la política sin despeinarse demasiado, porque la verdad es que la gente claramente está pagando el ajuste, pero él políticamente no está muy desgastado, porque no tiene quien capitalice ese desgaste. ¿Vos qué ves en la oposición hoy respecto a eso? Mira, te digo, yo diría primero que Milei juega en esto que te decía, que es el multiverso, es el que mejor juega ese juego. Y la Mm, política tradicional no sabe ni de lo que hablamos, ¿no? No es que se metió en el multiverso a jugar mal, no sabe de lo que se trata. claro. Pero se planta, y diría que Milei se planta en un ring de modo agresivo. Y en esa agresividad los demás lo miden y no están acostumbrados a semejante nivel de agresividad. Y el que se sube un poco tibio es abofeteado y fuertemente confrontado, ¿no? Hasta con los trolls y le pegan por todos lados. Y a veces otros que se suben con un poco más de convicción quizás reciben algo de castigo, pero pueden ganarle a un gobierno que finalmente podemos decir que tiene cierta debilidad. Ahí vemos el caso de los gobernadores, de Nacho Torres, de Martín Lustó y de Sí. algunos otros que algo han cosechado en esa confrontación. Y el presidente se basa en algo muy simple, las deudas del pasado, en un Estado que te diría que exaspera por su ineptitud, por su ineficiencia y hasta por su estupidez de financiar cosas que estuvimos viendo hoy puestas en el escenario muy fuertemente, ridículas, o por sistemas de corrupción conocidos, y esto trasciende los últimos 4 años. Es algo que te diría que está inherente, arraigado en eso que llamamos la política tradicional y que Milei dice antiestado, anticasta, antiperonismo. Mm, Y por eso creo que pudo, de alguna manera, ahí fundar su cambio monumental y que ese es el cambio transformador, el cambio de paradigma. Y ujú. lo encaminó con una herramienta muy simple, porque todo parece muy elaborado y muy complejo. Y mucho conflicto, sin embargo, con el DNU, que sigue vigente, puede operar todos los cambios de la realidad y lo demás es desviación y demora. Ujú. Ahora, ¿cuánto tiempo le sirve esto? Porque la verdad que parece una dinámica parecida a la de la campaña, pero la crisis cada vez es más dura, digamos. Estos emergentes que pueden ser de color o de debate sociológico, lo de Fantino y lo de Cugini, son mensajes
de gente popular que rompen un poco el techo de cristal de Milei, ¿no? Sí, lo rompen, pero ahí vos das en la tecla, digamos. Pasan dos cuestiones que son paralelas, ¿no? Lo que pasa con el oficialismo y lo que pasa con la oposición. Ujú. Muchas veces lo que le conviene al oficialismo, a la oposición tiene que esperar y a veces es al revés. Todavía la oposición espera. No te olvides que Milei tuvo un rotundo triunfo electoral, que Ujú. podemos minimizarlo, decir que está en debilidad. Sin embargo, el rotundo triunfo hace que esa luna de miel, que ese compás de espera, que esa posibilidad de que la oposición tenga un lugar de privilegio, va a tardar un tiempo. Y esto no es la luna de miel solamente. Quizá hasta las elecciones de medio término. No te olvides de que Macri ganó las de medio Sí. término, incluso con la crisis. Alberto pensaba que las ganaba, sin embargo las perdió y eso sí desencadenó Sí, una pero crisis a ver, interna. Gabriel, ojo que el 2017 fue el mejor año de Macri, ¿eh? O sea, cuando llegó a la Sin duda. legislativa era otra cosa y no era la misma lógica que tiene Milei la de Macri, ¿eh? Yo te sumo algo, A por ver. supuesto que no es la misma lógica, y lo que llamamos luna de miel se basa en el razonamiento de lo vivido en los últimos años, del sufrimiento que se siente en los últimos años. Y te lo complemento con un par de factores, en que el otro y la política dan el ejemplo. Por ejemplo, Mm. te digo, la austeridad política suma para esta lógica de decir, bueno, está pidiendo esfuerzo, le pide esfuerzo al otro, no es que hay otros o por lo menos Sí. masivamente, que hay otros beneficiados. Es verdad que hay algunos privilegiados, creo que eso siempre pasa, pero masivamente. Y la política están siguiendo el ejemplo de esta austeridad solicitada por el gobierno. Mm. Que el pasado es corrupto, que el Estado es el culpable y que hay receta nueva. Y te digo más, a nivel de emociones, que la esperanza supera al hoy. Cuando vos medís emociones, ves que las negativas, por supuesto, priman en el hoy. Ujú. El sentimiento de desesperanza, el enojo, el miedo. Ujú. Pero cuando vos mirás las positivas, te encontrás con que la que realmente levanta muy fuertemente por sobre la alegría, por supuesto, es la esperanza. Y la esperanza del futuro. Quiere decir, hoy estamos mal, pero tengo esperanza, un sentimiento positivo de que algo pueda estar mejor. Otros se espantan porque los índices del gobierno y de aprobación de Milei realmente han caído de modo histórico en estos 4 meses. Sin embargo, esa caída tan abrupta también es verdad que hay que relativizarla, por lo Mm. que vos decís de la oposición, y también porque con semejante ajuste es esperable que caiga. Desde el gobierno te dicen, la verdad, cayó, pero no tanto como uno podría pensar después de semejante Sí, cuestión inflacionaria y de ajuste. yo ahí te voy a pelear un poquito. ¿Qué se espera que más caiga la imagen, digamos? Van 3 meses de gobierno. O sea, la imagen positiva nunca cae a 20 puntos porque vos hagas un ajuste. De hecho, Macri produjo un ajuste y recién vimos los resultados cuando se votó la presidencial. Yo ahí te chicaneo un poquito. Yo no veo la razón de medir hoy la imagen positiva de un presidente que está dañando a todos los sectores. Es mi posición, ¿eh? Digo, a mí me parece que se está sobreestimando el tema de la imagen positiva. Veo a ver si coincidís o no. Y vos pensás que gana con el 56% de los votos, enseguida siempre tiene Mm. una lógica de que la imagen mejora y se va al 60, 62%, y hoy quizá está debajo del 48%. Eso Claro. tiene que medirse, es natural, es normal Mm. y es lógico también que desde el lado del gobierno diga, bueno, cuando los resultados mejoren no tenemos techo, y desde el punto de vista de la oposición estén esperando que baje un poco más porque Mm. ningún líder opositor puede capitalizar hoy una unidad del otro lado, que claramente es dentro del peronismo, porque no se ve una opción que salga a la luz o que saque la cara, que no esté dentro del peronismo, pero más allá de la figura de Axel Kicillof, que me parece que capitaliza o que puede concentrar como un imán a ciertos sectores del peronismo, todavía no está consolidado Mm. como la renovación, y que su imagen positiva hoy como gobernador de la provincia, y sabiendo que está el huracán Milei en el gobierno nacional, está rondando el 38, Sí, 37%. claro. En todas las encuestas más o menos dice lo mismo. Voy a sumar a la mesa para enriquecer la conversación a Jorge Alemán. Ustedes lo conocen, es psicoanalista y escritor. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, muy amable, muy bien. Muy bien. Bueno, a los dos que están en la mesa, mientras me espera un ratito Slavinsky, un ratito no, 2 segundos que pregunte. La pregunta es algo justamente de lo que decía recién Gabriel. Hablaba de que hay una consideración social sobre
el Estado corrupto, digamos, que hay como un diálogo social que hoy pone el eje en, bueno, esto es un mal que hay que desterrar. ¿Lo ven con una penetración real en volumen esa idea? Cualquiera de los dos que quiera empezar. Bueno, en lo personal creo que es parte de esta unidad de sentido que te comentaba antes, que para mí se ha generado, donde el problema ahí no sería tanto la idea general de un Estado corrupto, sino cómo esa idea se transmite, que es los trabajadores del Estado son ñoquis, el adjetivo que le querramos poner. Porque ahí ya, justamente que tiene que ver con la estrategia del individualismo, se pasa a un desprecio de lo individual. El problema son las personas que están ahí. Son esas personas que hay que expulsarlas, hay que despedirlas, hay que menospreciarlas y maltratarlas en el despido. Me parece que hay una estrategia de construir un sentido de que hubo un Estado mal hecho y que son los trabajadores del Estado los que afectaron ese Estado. Y ahí es donde me parece que hay un problema, porque el desprecio es hacia la gente. Y es marcado en este gobierno un desprecio hacia la gente. No es el desprecio general, porque después el Estado, digamos, si uno piensa la construcción que este gobierno tiene del Estado, bueno, está Techín en el Estado, ¿no? Está Galperín, no sé, el Estado se va armando a partir de otros principios. Lo que hay que expulsar es aquellos que hicieron mal el Estado, ¿no? ¿Jorge? Bueno, a partir de la pandemia, a escala planetaria, podríamos decir, apareció la idea de que el Estado es un instrumento de imposiciones arbitrario y que además el Estado es un instrumento de manipulación y de robo. Por ejemplo, en Madrid, ciudad en la que vivo, la alcaldesa, que es un símbolo de la ultraderecha, a pesar de que pertenece a la derecha conservadora en principio, su consigna fue comunismo o libertad. De comunismo no había ninguna noticia. En ninguna otra época, prepandémica por ejemplo, hubiera podido funcionar una lógica semejante. Pero desde el momento en que la pandemia atravesó, fue el cruce de un umbral, en donde el Estado se empezó a percibir como un campo de maniobras arbitrarias, bueno, empezaron a tener mucha fortuna estas lecturas. Y bueno, por supuesto la política como el gran sinónimo de la corrupción, del mal hacer, etcétera, etcétera. ¿Y eso es una situación circunstancial o vos lo ves ya instalado? No, eso está instalado. Eso ya, si no, nos explicaría el ascenso de la ultraderecha en Holanda. O sea, los partidos, y ahí les cambio la pregunta, los partidos que tienen una asociación de valoración positiva sobre el Estado tienen que tener en consideración que hoy la discusión está con la pelota en otro lado. Sí, que está muy difícil. Muy difícil porque es muy susceptible. Es decir, las derechas clásicas y las derechas ultraderechizadas de ahora tienen un largo historial de corrupción. Sin embargo, para los sectores progresistas en Europa, o los nacionales y populares en Latinoamérica, cualquier cosa puede ser un flanco de ataque. Y eso ya está instalado, sí. Gabriel, ¿coincidís con esta situación de, ojo con el tema de los sectores que defienden al Estado? Porque hoy la agenda está en otro lado, digamos. No solamente la agenda está en otro lado, sino que no nos olvidemos dos cosas. La primera es que a nivel, digamos, pragmático, Milei conduce la agenda y que la conduce hace mucho tiempo. Y la agenda de Milei siempre fue de alguna manera de desregulación total, de apertura de mercados y de cancelación del Estado. Entonces digo, no es que de alguna manera nos tendría que sorprender. Lo que uno pretendería es que se haga con cierta eficiencia, lógica, sensatez, gradualismo, con tiempo y viendo dónde las cosas funcionan mejor o peor. Y por supuesto cuidando a las personas, como recién decían ahí, porque una cosa es la reducción de la planta estatal más allá de la eficiencia y la otra cosa son distintos hechos de corrupción o ineficiencia de un Estado que para Milei no sirve y que es el representante de lo malo. Ahora, Gabriel, te pregunto lo siguiente, porque es interesante este debate. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
buena parte de los problemas que la gente está atravesando hoy, consecuencia del ajuste y, como decía Esteban, del retiro del Estado, quizás en algún momento traigan o empiezan a plantear la necesidad, che, pero el Estado no me va a dar nada respecto a esto. Un ejemplo, caso dengue. La gente dice, che, el gobierno no quiere dar la vacuna, el gobierno no se preocupa mucho porque pasa que no hay repelentes. Digamos, empieza el emergente de, che, nosotros queríamos menos Estado, pero ahora, como no podemos solucionar las cuestiones, tenemos que preguntarnos de nuevo por qué el Estado no hace cosas que antes hacía. O sea, ¿puede en algún momento volver eso como tópico? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que sin lugar a duda. Y hay tópicos que más allá de lo del dengue, que me parece algo circunstancial y pequeño, a comparación de lo que puede ser la salud o la educación, ¿no? Digo, el retiro del Estado en universidades públicas o en el sistema de salud puede ser muchísimo más grave y más notorio. Pero me parece que lo que se necesita aquí es tiempo. No nos olvidemos que Milei propone esto en campaña, asume hace menos de 3 meses, para establecer la receta que plantea de una situación muy mala según lo que él dijo al momento de asumir. Una herencia dramática, la peor de la historia de la Argentina que le toca asumir. Entonces hace un planteo discursivo de reducción total porque, y ahí da la frase clara y concreta, simple, que fue noticia y hasta meme, que es: no hay plata. Entonces con eso se escuda diciendo, bueno, pero ¿qué quieren que haga si el Estado no tiene plata? Punto. Exactamente. Entonces me da la sensación de que lo que se requiere es tiempo, porque para resignificar las cuestiones, cuando una receta no funcionó la anterior, pero se establece una nueva, bueno, hay que ver tiempo porque seguro siempre, esto pasa en todos los casos, las recetas, cuando son cambios abruptos, generan efectos colaterales, porque no es que aquí se logró un consenso nacional sostenido en el tiempo en donde los próximos 20 años toda la dirigencia política marcó el rumbo. No, de ninguna manera. La gente votó un cambio drástico, un cambio de paradigma, y a partir de ahí nuevamente tendremos que esperar resultados que por supuesto podrán tener consecuencias económicas positivas, y eso lo sostendrán a Milei, pero seguro va a tener efectos colaterales en otras áreas. Voy a despedir y agradecerle a mi amigo Gabriel Slaviski con una buena noticia para nosotros que somos los bosteros. Perdió River con Huracán. Bueno. Así que te voy a dar una buena noticia para despedirte como me parece que corresponde. Supongo que te pondrá contento. No. ¿No? Yo te voy a decir algo. Los verdaderos hinchas de Boca, fanáticos del club más grande de la Argentina y dentro de los 3, 4 más grandes del mundo, no miramos a River, no miramos Racing, no miramos Huracán, tampoco Talleres y tampoco Lanús, ni Quilmes. Entonces no miramos equipos. Claro, son equipos de menor jerarquía. Me parece que el muy más bien. Grande del mundo. El cierre correcto, Slavinsky. Te mando un abrazo, Gabriel, gracias. Gracias, amigo. Saludos. Hasta luego. Bueno,